Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las derivadas. Nos vamos a adelantar un poco para ir completando temas que nos van a ir interesando bastante. Y precisamente esto tiene en consideración aspectos que nosotros ya hemos visto cuando empezamos a estudiar estos aspectos de los límites. Entonces, precisamente cuando nosotros empezábamos a estudiar acerca de los límites, nosotros observábamos de que en las expresiones íbamos a tener las rectas secantes y las rectas tangentes. Si ustedes se recuerdan, nosotros encontrábamos a través de las rectas secantes, que si ustedes hacen memoria unos sábados atrás, señalábamos que la recta secante era una recta que pasaba tocando en dos puntos de una curva. La curva es la que nosotros llamamos como la expresión que precisamente que es una gráfica de una función. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, hay una recta secante que pasa en esos dos puntos. Entonces, aquí podemos observar otra parte en que nosotros podemos ver la recta secante, que aquí tenemos una, podemos ver otra por acá, por ejemplo, en el caso que la recta secante se va acercando vamos buscando que esta recta secante se vaya buscando a que sea una recta tangente. Si recordamos, cuando hablamos de límites y precisamente hablábamos de tangentes, precisamente señalábamos que esta expresión iba a referirse directamente a, a una recta que pasara solamente en un punto de la curva, a la cual nosotros íbamos a llamar recta tangente. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de la recta tangente, mencionábamos a tangens, que significa tocar. Entonces, en el caso de la primera figura que nosotros tenemos aquí, podíamos observar que encontrábamos la pendiente, precisamente haciendo uso de la forma que nosotros habíamos señalado, que si ustedes se recuerdan, era un cambio de los valores de y partido un cambio de los valores de x. Que en este caso nosotros podemos ver la diferencia de los valores de y aquí, que va a ser f de x menos f de a. Y los cambios de los valores de x que estarían acá, que sería x menos a. Donde en este podemos observar que x y a no son lo mismo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos utilizando, como lo que está en la segunda gráfica, que vamos viendo cómo nos vamos acercando a que la gráfica llegara a estar en segundo, por ejemplo, aquí podemos ver que la gráfica va acercándose siempre moviéndose a la gráfica roja que nosotros podemos observar acá. Entonces, en este caso, ya cuando visualizamos aspectos en esta situación, ya tendríamos que pensar en que los valores de x tendrían que ser iguales. Entonces, x en este caso ya sería igual al valor de a en la gráfica. Y es ahí donde nosotros podemos analizar precisamente que podemos trabajar con una situación que nos pueda favorecer para poder hablar de la definición de una derivada, que es lo que nosotros estamos tratando de buscar. Entonces, la derivada se va a escribir de esta manera como un f' que nosotros vamos a tener acá, y va a ser el límite cuando h tiende a 0, o sea que ya no hay una diferencia, una parte que pueda separar entre estos, al valor de f de a más h menos f de a partido el valor de h, que precisamente cuando empezamos a ver las funciones en Sokowski, yo les decía que esto nos iba a servir porque era prácticamente lo que nosotros estábamos buscando para hacer una diferencial. Obviamente aquí tenemos que hacer una aseveración. Tenemos que decir si el límite existe. Obviamente tiene que existir. Si el límite existe, pues entonces podríamos considerar esta como la definición
de una derivada prácticamente. Entonces, miremos acá. Yo creo que no se logró ver esta parte, si el límite existe. Déjenme ver si podemos subir un poquito más. Perdón, lo voy a volver a escribir. Entonces señalábamos que la derivada nosotros la íbamos a escribir con un f'. Esa f' de a, por ejemplo, va a ser f de x más a, de a más h, perdón, de a más h menos f de a dividido h. Pero aquí tiene que haber un límite para poder señalar que esta es una derivada. Entonces aquí vamos a colocar el límite cuando h tienda a 0, cuando ya no haya diferencia entre estos valores, que es lo que estamos observando acá. Por eso es de que decíamos de que a x tiene que ser igual a para poder observar esta sustitución en el h de acá. Entonces, obviamente aquí tenemos que decir si el límite existe, se va a cumplir esa derivada. Si no existe, no se cumpliría esta derivada. Entonces hacemos la sustitución. Aquí es donde nosotros hicimos la sustitución precisamente de que el valor de h iba a ser igual a x menos a, para poder sustituirlo en esta parte que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que para poder buscar una situación. Pero si ustedes despejan esta expresión de aquí, donde nosotros, la expresión que tenemos aquí en rojo, si despejamos el valor de x, por ejemplo, aquí nos quedaría que x es igual a a más h. Por eso es de que en el caso de aquí ya no colocamos x, sino que colocamos a más h, que esa es la sustitución que nos va a servir para hacer esta escritura. Pero podemos buscar maneras en que esto nos favorezca para poder reducir inclusive un poco más el término, ¿verdad? Porque hay otra definición, otra escritura que podemos utilizar para esta parte que nosotros tenemos aquí, y es algo muy similar a lo que tenemos acá, que podríamos decir que la derivada de f de a va a ser igual a f de x menos, perdón, solo vamos a colocar el límite, que aquí ya no lo estamos colocando, el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de a partido x menos a. Entonces ya tendríamos dos expresiones que nos puede servir. Aunque quiero enfatizar de que esta es la que nosotros vamos a utilizar más. Entonces vamos a buscar hacer un ejemplo. Por ejemplo, que nos digan encuentre la derivada. Encuentre la derivada de la función f de x es igual a x al cuadrado menos 8x más 9. Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar haciendo para poder hacer esto es ir sustituyendo la expresión de la derivada que nosotros habíamos señalado, la que íbamos a utilizar la primera, que era el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido h. Entonces vamos a empezar encontrar quién es f de a más h, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a sustituir en la función, en lugar de colocar x, vamos a colocar a más h. Y como el primero es x al cuadrado, yo voy a poner a más h al cuadrado. Menos 8, y ahí dice x, en lugar de eso vamos a colocar a más h. Más el valor de 9. Entonces vamos a operar
Si ustedes observan, en este espacio tenemos un producto notable que es de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a desarrollarlo. Nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Al multiplicar el 8 por esto nos quedaría menos 8a menos 8h más el valor de 9. Entonces ya podemos empezar a sustituir los valores de la expresión que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar f' de a cuando el límite, perdón, aquí puse el límite tiende a, pero es h, solo voy a borrar el a, es 0, aquí el que vamos a colocar, que es 0. Cuando h tiende a 0, y vamos a sustituir toda la expresión que tenemos acá, que sería, en lugar de colocar esto, vamos a colocar lo que tenemos aquí, que sería al cuadrado más 2ah más h al cuadrado. Ahora dice lo siguiente, f de a. Entonces, f de a significa que en lugar de colocar x, vamos a colocar el valor de a. Entonces, vamos a colocar en paréntesis, en lugar de x sería al cuadrado menos 8. Perdón, que aquí no terminé de colocar todo lo de rojo, solo coloqué la primera parte. Vamos a ver. Entonces, aquí colocando todo lo de rojo, nos quedaría menos 8a menos 8h más 9. Ahí estamos. Ahora sí vamos a colocar la expresión sustituido por este término a. Entonces sería, entre paréntesis, voy a colocarlo porque el menos va a afectar a toda la expresión. Sería al cuadrado menos 8a más 9. Y todo esto se va a dividir dentro de h. Entonces aquí voy a colocar el valor de h. Entonces, a la hora de operar, pues lo que nos va a quedar aquí es lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de a al cuadrado más 2ah más h al cuadrado menos 8a menos 8h más 9. Y al multiplicar el menos 1 por lo que tenemos dentro del paréntesis, nos quedaría menos a al cuadrado más 8a menos 9. Todo esto va a estar dividido dentro de h, que eso sería la expresión que nosotros utilizaríamos en este caso. Solo voy a borrar aquí. Entonces, miremos qué podemos cancelar. Podemos cancelar al cuadrado con al cuadrado, 8a con 8a y 9 con 9. Entonces, yo voy a seguir escribiendo esto en la siguiente hoja para que ustedes lo puedan observar. Aquí nos quedaría f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0. Y vamos a ver qué es lo que nos quedó. Nos quedó 2ah más h al cuadrado menos 8h. Y de ahí se anularon todo lo demás. Entonces, algo más que podemos observar en este caso es que tendríamos un factor común. Vamos a ver si hay algo más que podemos observar. Ahí está. Entonces, solo podemos observar que hay un factor común. Entonces, el factor común que nosotros vamos a tener es el valor de h. Entonces, vamos a escribir el límite cuando h tiende a 0 de h. Entonces, aquí nos quedaría 2a más h menos 8. Todo esto dividido dentro de h. Y podemos observar que aquí se puede cancelar definitivamente el h. Entonces, siguiendo con nuestra expresión, aquí nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0. Vamos a colocarle ahí la tilde. De 2a más h menos 8. Entonces, utilizando las leyes de los límites, nosotros ya sabemos de qué nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. Podemos sacar el 2 de a más el límite cuando h tiende a 0 de h menos el límite cuando h tiende a 0
de 8. Entonces, si ustedes observan, el h y el a son distintos, por lo tanto, el a se podría considerar como una constante. Y el límite de una constante es la constante misma, por eso es de que vamos a colocar 2a, porque no se puede sustituir el h acá. Ahora aquí yo sí puedo sustituir el h, nos quedaría 0, y el límite de una constante sería la constante misma, que sería el 8. Entonces, 2a más 0 menos 8 nos va a quedar 2a menos 8. Y aquí ya tendríamos la derivada de la primera expresión, que ya nos daría precisamente esta escritura. Entonces, estamos observando ya una aplicación específicamente de las derivadas. Quiero señalar que pues la idea de toda esta escritura es de que nosotros vayamos buscando una similitud precisamente con lo que hemos estado estudiando y relacionándolo precisamente con lo que hemos estado viendo precisamente en el cálculo. Entonces, vamos a observar otra escritura, para otro ejemplo, para que nosotros podamos visualizar otros aspectos más, porque, como les digo, siempre hay que ir buscando cómo poder identificar estas expresiones, porque algo más que nosotros podemos hacer para poder interpretar la explicación de la derivada es ir utilizando f' de x. Ya no utilizamos el término a. Aquí tomamos el límite cuando h tiende a 0. Y solo que aquí sería f de x más h menos f de x. Todo esto partido h. Entonces esto ya nos va a llevar precisamente a derivar funciones específicamente de los términos que nosotros vayamos tomando. Entonces miremos, por ejemplo, que nos diga la derivada, encuentre la derivada de f de x, x al cubo menos x. Entonces aquí nos piden encontrar la derivada precisamente. Entonces, haciendo esta modificación, va a cambiar totalmente nuestra escritura, porque si ustedes se dieron cuenta, lo que me dieron en la expresión que tenemos acá fue x, el término, y aquí terminamos hablando con a. Entonces, cuando nosotros hagamos con esto, entonces ya nos va a quedar un resultado de la derivada, hablando de estos aspectos. Entonces, primero vamos a encontrar quién es f de x más h. Entonces, ustedes ya saben que en lugar de colocar x en la expresión que tenemos acá, vamos a colocar x más h. Entonces, aquí va a ser x más h al cubo menos x más h. Haciendo el producto, nos quedaría x al cuadrado más 3 veces el primero por el segundo, más 3 veces el primero por segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, que este sería un cubo perfecto. Y multiplicando el menos 1 por lo que tenemos en el paréntesis, nos va a quedar menos x menos h. Entonces, esta expresión que nosotros tenemos aquí es todo esto que tenemos precisamente acá. Entonces, ya podemos ir sustituyendo que la derivada de esta expresión va a ser el límite cuando h tiende a 0. En lugar de colocar esto, vamos a colocar ya precisamente esto. Nos va a quedar x al cuadrado más 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos x menos h. Y acá nos dice menos f de x, pero f de x ya lo tenemos acá. Entonces lo vamos a colocar como x al cubo menos x. Todo esto lo vamos a dividir dentro de h. Entonces nosotros podemos, perdón, aquí coloqué h al cuadrado, pero es h al cubo, porque es un cubo perfecto. Entonces, algo que podemos observar aquí es hacer, el producto precisamente de la escritura que tenemos al final, que nos va a quedar 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo menos x menos h menos x al cubo más
x, todo esto, dividido dentro de h. Recuerden que lo último lo multiplicamos por -1, es por eso que cambió sus signos. Ahora miremos qué podemos cancelar. Puedo cancelar este x al cubo con este x al cubo. ¿Qué más? Este x lo puedo cancelar con este x. Entonces podemos observar que precisamente lo que nos va a quedar es el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos h, todo esto partido h. Aquí podemos observar que tenemos un factor común y el factor común es h precisamente. Entonces nos va a quedar 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 1. Y todo esto se va a dividir dentro de h. Podemos observar que precisamente se puede cancelar el h. Entonces vamos a escribir la expresión que nos quedaría f de x' de la derivada del límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3xh, vamos a cambiar acá, 3xh más h al cuadrado menos 1. Y pues voy a copiar esto último que tenemos aquí para que ustedes lo puedan visualizar en la otra página. Aquí lo tenemos. Y ya podemos utilizar la ley de los límites, que nos va a quedar f, vamos a colocarlo acá porque nos va a quedar algo largo, f' de x, va a ser el 3, lo podemos sacar, 3x al cuadrado lo podemos sacar porque es una constante prácticamente, del límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado, más 3 x, lo podemos sacar de una vez, el límite cuando h tiende a 0 de h, más el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado, menos el límite cuando h tiende a 0 de menos 1, que es el valor que tenemos aquí. Por eso coloqué el menos 1 antes. Entonces, haciendo la sustitución, aquí no hay h, entonces el x al cuadrado es tomado como una constante y el límite de una constante es la constante misma. Y si logramos visualizar, en este caso, aquí se puede sustituir de una vez el 0, entonces nos va a quedar 3x y acá ha sustituido el 0, más 0 al cuadrado y el límite de una constante es la constante misma. Entonces, si yo multiplico por 0, ustedes sabrán de que el resultado nos va a quedar 0. Por lo tanto, la derivada de esta expresión va a ser 3x al cuadrado menos 1. Prácticamente, la derivada de la expresión que nosotros tenemos aquí, de esta expresión, es esta expresión, que ustedes pueden visualizar precisamente haciendo uso de las derivadas. Y quiero comentar de que esto pues obviamente se va a volver un poco más complejo cuando tengamos denominadores en la expresión, por ejemplo, que nos dijeran encuentre la derivada de f de x que es igual a la raíz de x. Entonces, si nos pidieran esto ya se vuelve más complejo, porque en este caso, ¿quién sería f de x más h? Sería la raíz cuadrada de x más h. Entonces ya podemos hacer uso de la derivada por medio de los límites, que va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto dividido dentro de h. Entonces es el límite cuando h tiende a 0. Esta expresión ya la tenemos sustituida arriba, que va a ser la raíz cuadrada de x más h, menos f de x, que va a ser raíz de x, y todo esto va a estar dividido dentro de h. Ahora, aquí cualquiera podría pensar, bueno, y aquí no podemos hacer nada para poder eliminar las h. Entonces, yo lo que les recuerdo es que utilicemos lo que vimos en la Mate 1A, que era para poder racionalizar esto,
El numerador, si ustedes se recuerdan, era tomar lo que teníamos acá, pero con signo positivo. ¿Para qué el signo positivo? Para que así nos quedara una diferencia de cuadrados y prácticamente se eliminaran las raíces. Porque al multiplicar los numeradores que tengo acá, miramos una diferencia de cuadrados que nos va a quedar precisamente, si ustedes se recuerdan, el producto de una diferencia de cuadrados, nos va a quedar el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Ahora en el denominador nosotros vamos a tener h multiplicado por x más h más la raíz de x, que precisamente es lo que nosotros tenemos acá. Ahora miremos qué más podemos hacer en esta expresión. Podemos eliminar la raíz con el cuadrado, la raíz con el cuadrado. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar x más h menos x. Todo esto partido h por la raíz de x más h más la raíz de x. Podemos también visualizar que x menos x nos queda 0. Por lo tanto, la escritura nos va quedando un poco más reducida, quedándonos el límite cuando h tiende a 0 de h partido h, aquí no cerré el paréntesis, por x más h más la raíz de x. Por obvias razones, podemos eliminar las h de acá y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido la raíz de x más h más la raíz de x. Haciendo la sustitución del límite en los valores de h, podemos observar que precisamente solamente se puede sustituir en el denominador, que aquí nos quedaría x más 0 más la raíz de x. Entonces, x más 0, pues nos va a quedar prácticamente x. Y si yo sumo raíz de x más raíz de x, pues lo que nos va a quedar es 1 partido 2 veces la raíz de x, que esta sería la derivada de esta expresión que tenemos acá. Prácticamente podemos observar ya aplicaciones de las derivadas. Entonces, por eso es que es importante que podamos ir visualizando todos estos aspectos para poder hacer derivadas de estas expresiones. Muy bien, vamos a continuar haciendo otros ejemplos para que ustedes puedan ir visualizando cómo nos va quedando. Por ejemplo, si nos dijeran f de x es igual a 1 menos x dividido 2 más x. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta expresión? Que en este caso ya nos queda algo bastante grande. Entonces, vamos a escribir la definición de la derivada por medio de los límites para que lo tengamos presente aquí. Entonces, primero encontremos quién es f de x más h. Que nos quedaría 1, vamos a ver, 1 menos x más h, que lo vamos a poner en paréntesis por el signo negativo, y 2 más, aquí sí lo puedo poner de una vez porque el signo de abajo es positivo. Entonces aquí nos va a quedar 1 menos x menos h dividido 2 más x más h. Entonces ya haciendo la sustitución en esta expresión, nos queda. Y este va a quedar una operación muy larga, así que vamos a ir viendo cómo nos va quedando esta expresión. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ya sabemos que es, vamos a colocar acá un 1 menos x menos h partido 2 más x más h menos f de x, que dice en esta expresión. Pero ¿quién es f de x? Lo tenemos acá, que es 1 menos x dividido 2 más x. Y todo esto se va a dividir dentro de h. Bueno, aquí lo que podemos hacer en el numerador es una suma de fracciones algebraicas.
que precisamente es lo que debemos de hacer en este caso. Entonces vamos a observar que los denominadores son distintos. Y como los denominadores son distintos, entonces el denominador común va a ser un producto de estos dos, que va a ser 2 más x más h por 2 más x. Entonces, si yo divido, y tal vez lo voy a colocar con rojo para que ustedes lo puedan visualizar, si yo divido lo que está en rojo por lo que está en este denominador, pues prácticamente el que se puede cancelar, el valor que se puede cancelar, solo vamos a cambiar aquí que no está bien escrito esto. Aquí es 2 más x. Ay, joder, ok. Va a cambiar color. 2 más x. Entonces, si yo divido esta expresión que ustedes observan acá con esto que tenemos aquí, pues prácticamente se elimina el primer paréntesis. Y eso significa que vamos a multiplicar el numerador por el otro paréntesis que no se elimina. Menos, ahora si yo divido lo que está en el denominador en rojo con esto, se elimina el segundo paréntesis. Por lo tanto, vamos a multiplicar lo que está arriba por el primer paréntesis. 2 más x más h. Todo esto dividido dentro del denominador h, pues. Entonces vamos a continuar observando cómo nos va quedando esta expresión, porque como les señalé anticipadamente, esto va a quedar bastante grande. Entonces vamos a hacer una multiplicación horizontal, donde vamos a multiplicar el 1 por todo, después el x por todo, y después el h por todo. Entonces así vamos a ir haciendo todo para ir observando cómo nos quedaría esta escritura. Entonces vamos a multiplicar, lo voy a colocar con color azul, 1 por 2 que nos quedaría 2 y 1 por x que nos quedaría x. Ya multiplicamos este 1 por el segundo paréntesis. Ahora vámonos con el x. Menos x por 2 nos va a quedar menos 2x. Menos x por x nos va a quedar menos x al cuadrado. Ahora vámonos con el h. Este h que tenemos acá, menos h. Menos h por 2 nos va a quedar menos 2h. Y menos h por x nos va a quedar menos xh. Bueno, vamos a hacer lo mismo en el otro paréntesis. Ya que aquí tenemos una multiplicación, primero este 1. Esto lo voy a colocar con paréntesis porque todavía el signo va a afectar a lo que tenemos acá. Menos 1 por 2 nos va a quedar 2. Menos 1 por x nos va a quedar x. Y menos 1 por h nos va a quedar h. Ahora multipliquemos el menos x. Menos x por 2 nos va a quedar menos 2x. Menos x por x nos va a quedar menos x al cuadrado. Y menos x por h nos va a quedar menos xh. Todo esto lo vamos a dividir dentro del paréntesis que tenemos aquí abajo, que es este precisamente, que es 2 más x más h, 2 más x, y todo esto lo vamos a dividir dentro del valor de h. Si ustedes se dan cuenta, el valor de h, este h que está en azul, no tiene denominador. Entonces le vamos a añadir otra parte más, un denominador 1, para que pudiéramos multiplicar al final los extremos por extremos y medios por medios. Pero primero vamos a reducir y después vamos a utilizar eso que les estaba señalando, de utilizar medios por medios para poder reducir todavía más la expresión. Entonces tenemos esta expresión, miremos, multipliquemos lo que está después del signo, que sería, vamos a ver, vamos a copiar todo esto que tenemos aquí, 2h menos xh, ahora sí, menos 1 por 2, menos 2, menos x, menos h, más 2x, más x al cuadrado, más xh. Todo esto lo vamos a dividir dentro del denominador que teníamos, que va a ser
2 más x, perdón, 2 más x más h por 2 más x. Todo esto dividido dentro de h. Entonces vamos a poder observar que se pueden cancelar algunos valores. Por ejemplo, podemos observar que este x se puede cancelar con este 2x se puede cancelar con este 2x. ¿Qué más? Este x al cuadrado lo puedo cancelar con este x al cuadrado. Este xh lo puedo cancelar con este xh. Y vamos a ver si podemos reducir algo más. Yo creo que sí podemos reducir algo más, pero lo vamos a copiar en la siguiente página. Vamos a ver, aquí nos va a quedar f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Miremos lo que nos quedó arriba, que va a ser el número 2 menos 2h. Miremos, aquí podemos cancelar este 2 también, ¿ve? Entonces ya no nos quedaría este 2 que tenemos inicialmente. Lo podemos borrar. Entonces nos va a quedar menos 2h, nada más. Miremos si hay otro valor que nos va a quedar. Y menos 2h menos h. Menos h. Todo esto partido. 2 más x más h por 2 más x. Y todo esto dividido entre h. Entonces ahora sí, pongámosle denominador 1 y vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de menos 2h menos h multiplicado por 1. Todo esto dividido en los medios, que va a ser h por 2 más x más h por 2 más x. Vamos a colocar esto bien. Más x. Entonces, podemos ir observando precisamente que estos dos valores se pueden simplificar, que es lo primero que podemos observar, porque yo puedo operar en menos 2h menos h. Si yo los opero, nos va a quedar menos 3h. Y al multiplicarlo por 1 nos va a quedar menos 3h. Dividido h por 2 más x más h por 2 más x. Entonces, si observamos, podemos eliminar este h porque está multiplicando tanto en el numerador como en el denominador. Y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de menos 3 partido 2 más x más h partido 2 más x. Y pues como tenemos el límite, podemos hacer la sustitución de una vez de los ceros. Como en el numerador no hay h, no lo ponemos, pero en el denominador sí tenemos h. Y nos quedaría menos 3 partido 2 más x más 0 y 2 más x. Como aquí no hay h, entonces lo dejamos así. Entonces nos va a quedar f' de x, que va a ser igual a menos 3 partido 2 más x más 0. Nos va a quedar 2 más x por 2 más x, que si observamos en el denominador tenemos dos paréntesis que son iguales y lo podemos representar de esta manera, como 2 más x al cuadrado, quedándonos la derivada de la expresión que teníamos originalmente acá. Entonces ya tenemos prácticamente la derivada de esa expresión cuando tenemos fracciones. Si ustedes pueden observar, van quedando expresiones un poco más grandes, que eso es algo que quiero que vayamos observando. Entonces, ahorita vamos a ir practicando porque la idea es que a ustedes les queden ejercicios para ir trabajando estos aspectos. Entonces yo voy a colocar unos ejercicios que quisiera que tratáramos de hacer las derivadas. La primera va a ser f de x va a ser igual a x al cubo menos 3x más 5.
Esta va a ser la primera. La segunda, que va a ser f de x, va a ser igual a x más la raíz de x. La tercera, que va a ser f de x, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 2x. Y la número 4, que va a ser f de x, es igual a 3 más x partido 1 menos 3x. Entonces, viendo esta situación, quisiera saber si es que hay alguna duda para que la podamos resolver en este momento, por favor. Podemos hacer nuestras dudas en este momento. Yo voy a dejar el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Voy a dejar de compartir.